Salmo 139, vamos a leerlo completito para nuestra predicación de hoy. Dice así el Salmo 139, para el director del coro, Salmo de David. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aun antes que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar aún estoy contigo. Oh Dios, si tú hicieras morir al impío, por tanto apártense de mí hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor. No me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Señor, yo te pido que me ayudes en mi debilidad a poder hablar tu palabra en esta mañana, Señor. Y que ayudes también a mis hermanos, a pesar de su debilidad, a poder recibir tu palabra con fe, Señor. Señor, que podamos conocerte en esta mañana, Señor. Y que puedas escudriñar profundamente nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, vieran, saben que, creo que ustedes, la mayoría de ustedes, o todos ustedes saben, que yo soy profe de matemáticas, ¿cierto? Hay una cosa muy rara con los profesores de matemáticas. Quizá con los otros profes también, pero a veces pareciera, da la sensación frente al aula, que con el correr de los meses, y sobre todo cuando empiezan a llegar los exámenes, y cuando se empiezan a devolver los exámenes con notas no muy felices, la relación con los profesores de matemática parece convertirse en una relación cada vez más difícil, más cuesta arriba.
Y a mí a veces como profe me da la sensación de que los estudiantes, los alumnos, se toman como personal el hecho de que desaprueben una prueba. Va el examen, le fue mal y se enojan con el profesor. Es como que matan al mensajero, como decimos, ¿no es cierto? Y hay una relación ahí que va volviendo cada vez más tirante con algunos de los chicos que parecen no poder separar esta cosa, ¿no? De decir, bueno, él es el profesor de matemática, a mí la materia no me gusta, a mí la materia me cuesta, que eso se los entiendo, chicos. Yo se los entiendo, padres, mamis y chicos, yo los entiendo, es difícil, es fea, ¿bien? Hay muchas cosas que parece que nunca vamos a saber para qué la vamos a usar en la vida cotidiana, ¿bien? Y bueno, y empiezan a ir algunos exámenes mal y parece que el enojo con el profesor, ¿cierto? Y está bien, un examen puede ser que se desapruebe porque no se estudió, puede ser que se desapruebe porque es difícil, porque la matemática es difícil, ¿bien? Pero lo curioso, o lo que sería muy positivo que los chicos aprendan, es que la persona con la que se enojan es probablemente la persona más adecuada para ayudarlos, ¿o no? ¿Sí? Es la persona que esté en el aula que mejor domina esa materia que tanto les cuesta y que si por ahí intentaran buscar ayuda en esa persona, en vez de enojarse con esa persona, por ahí sería más fácil. No digo que sea fácil, no digo que se resuelven todos los problemas, ¿no? Pero existe esa cosa, ¿no? De que la persona que está ahí y que tiene todos los conocimientos suficientes como para ayudarles, ¿bien? Se convierta en el enemigo. Se convierte en el enemigo, ¿bien? Cuando en realidad esa persona que está ahí puede salvarles la materia, ¿sí? Está ahí para eso, está ahí para que ayudarles y ayudarles a que puedan pasar la materia, aprobarla, salvarse y no volverla a ver nunca más en la vida. ¿Bien? Listo, ya está, se acabó. ¿Bien? Bueno, este salmo, como ustedes habrán notado, es un salmo que habla, o es una oración acerca de un Dios que conoce perfectamente nuestros corazones. ¿Bien? Un Dios que conoce perfectamente nuestros corazones, un Dios del que no podemos escapar, y un Dios que en este mundo tan triste, tan roto, ¿sí? Tan triste por lo que nos pasa adentro, por lo que somos, y tan triste y tan roto por lo que pasa a nuestro alrededor, ¿bien? En este mundo, el único que puede salvarnos es justamente el que mejor nos conoce. El que mejor nos conoce, ¿sí? Y esto puede ser una buena o una mala noticia. Esto puede ser una buena o una mala noticia. Es una mala noticia para aquellos que no quieren reconocer que realmente son lo que son adentro. Es una mala noticia para aquellos que quieren huir de los ojos y de la presencia del único que puede salvarlos. Es una mala noticia para aquellos que quieren seguir viviendo como los enemigos del Señor, cuyos ojos todo lo conocen y cuya presencia todo lo llena. Para ellos es una mala noticia, ¿sí? Para aquellos que se enojan con el único que puede salvarlos. El único que los conoce lo suficiente y que los acompaña hasta los rincones más secretos y que es capaz de salvarlos y rescatarlos de su grado de enemistad que tienen contra Él. ¿Bien? Para ellos es una mala noticia. Es una buena noticia para aquellos que están cansados de vivir con sus propios pecados. Es una buena noticia para aquellos que quieren entrar, reconciliarse con su Dios. Para ellos es una buena noticia, porque no hay nadie mejor para salvarnos, para rescatarnos y para ayudarnos que aquel que mejor nos conoce. No hay nadie mejor para salvarnos, rescatarnos y ayudarnos que aquel que nos acompañó
desde el día en que fuimos sembrados en el vientre de nuestras madres y nos va a acompañar hasta el día en que demos nuestro último suspiro. Pero depende del corazón que nosotros tengamos para relacionarnos con este Dios. Porque la verdad es que, como venimos diciendo nosotros hace mucho tiempo, todos nosotros vivimos en un mundo que está roto, luchamos con la tendencia a que este mundo nos atraviese, nos transforme a la forma de este mundo, enemigo de Dios. Que su cosmovisión nos cambie la mente, que su manera de pensar y de vivir y de hacer las cosas nos convierta en enemigos del Señor, o que pensemos y vivamos como enemigos del Señor. Y estoy hablando de todos los que estamos acá, de ustedes, de mí, de sus hijos, de sus hermanos tan queridos. Todos nosotros estamos acampando en las líneas tras las líneas enemigas, estamos acampando en territorio enemigo y somos influenciados en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra forma de vivir, para convertirnos o para parecernos cada vez más a los enemigos del Señor. Pero acostumbrarnos a esa manera de vivir no es una opción, hermanos, y tampoco es necesario que vivamos de esa manera. Porque Dios se reveló a nosotros como un Salvador. Dios es nuestro Salvador. Como un Dios que vino a rescatarnos del presente siglo malo y de esta batalla por nuestras mentes y por nuestros corazones. Y no hay nadie mejor que el que mejor nos conoce y el que nos acompaña en todo momento para rescatarnos en esta batalla. Vivimos en una batalla como cantaba acá David, una batalla por no convertirnos o no transformarnos cada vez más a los enemigos del Señor. ¿Ustedes notaron que en medio de esta canción, este salmo de alabanza, en donde David celebra la omnisciencia del Señor, su omnipresencia, hay unos versículos muy extraños que hablan de los enemigos del Señor? Y es como que parece, ¿cómo es que David venía cantando de todo esto y de repente empieza a hablar de los impíos, de los que aborrecen al Señor, y yo no quiero ser como ellos, yo los desprecio? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente, porque David, como nosotros, vivimos en un mundo atravesado por los enemigos del Señor. En un mundo en donde los enemigos del Señor nos influencian, nos quieren imponer su manera de pensar, quieren convertirnos a nosotros también en enemigos del Señor. Y fíjense que David ora pidiéndole al Señor ser salvo de ellos. Él no quiere ser como ellos, porque él sabe que en su corazón corre el peligro de convertirse en uno de ellos. ¿Por qué? Porque él lo dice al final. Él le dice al Señor, Señor, conoce mi corazón, probame y ve si hay en mi camino malo. Ve si hay en mi camino malo. Entonces al final, el único consuelo que tiene David y el único consuelo que tenemos nosotros, ¿sí?, para poder ser libres, para poder luchar, ¿sí?, contra este mundo que nos quiere atravesar, contra esa inclinación que todavía tenemos, ¿no es cierto?, a querer enlazarnos con la manera de pensar y de vivir de este mundo. Lo único que nos puede salvar es el Dios que nos conoce, es el Dios que mejor nos conoce. El Dios que nos conoce mejor aún de lo que nos conocemos nosotros a nosotros mismos. Y el Dios que está decidido a acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Estar con nosotros para siempre. Por eso la pregunta que intenta responder este salmo es justamente esta. ¿Quién nos va a enseñar a vivir en medio de un mundo lleno de enemigos del Señor? ¿Sí? ¿Quién nos va a salvar a nosotros? ¿Quién nos va a rescatar de convertirnos sutil y progresivamente en uno de esos enemigos? Y la primera respuesta que da este salmo es que quien va a salvarnos, quien va a redimirnos, va a ser el Señor que nos conoce perfectamente. De eso canta la primera estrofa. La primera estrofa, los versículos 1 al 6. Oh Señor, tú me has escudriñado y me has conocido.
Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Tú escudriñas mi senda y mi descanso. Y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado. No lo puedo alcanzar. En otras palabras, ¿qué está diciéndonos David? Mi hermano, cuando usted y yo comenzamos nuestro día, ¿sí? A las 4:30, a las 5, a las 7, a las 8, cuando comenzamos nuestro día, nos levantamos, empieza nuestra rutina, ¿sí? Vemos a nuestras familias, salimos a enfrentar el mundo, este mundo lleno de enemigos del Señor, este mundo que intenta conectar permanentemente con nuestra inclinación al mal. Cuando nosotros enfrentamos este día, nosotros debemos hacerlo con la esperanza en que el Dios que nos conoce a la perfección va con nosotros. ¿Sí? Dios lo conoce perfectamente, mi hermano. Dios lo conoce perfectamente. Dios conoce perfectamente a qué horas usted se levanta, por qué usted se levanta, cómo usted se levanta, cómo se siente, qué piensa, qué lo motiva, qué lo mueve, qué cosas ama, qué cosas va a querer evitar, qué cosas lo atemorizan, qué cosas lo entusiasman. Dios lo conoce perfectamente, cada rincón Él conoce, cada detalle, cada rasgo de su carácter, cada una de sus debilidades. Dios sabe cómo usted va a reaccionar cuando le suceda A y cómo va a reaccionar cuando le suceda B. Dios sabe cómo usted se frustra. Cuando su esposa a usted le pregunta, ¿qué te pasa? Y usted le dice, no, no me pasa nada. Dios sabe qué es exactamente lo que le está pasando. Dios sabe, ¿sí? Cuando su esposo a usted la mira, ¿sí? Sin poder entender realmente cómo usted piensa y cómo usted se siente, mi hermana, Dios sabe cómo usted piensa y cómo usted se siente. Él conoce. Él los ha, mis hermanos, nos ha escudriñado y nos ha conocido. Dios ha hecho un escaneo completo y perfecto de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Dios nos conoce perfectamente. Dios nos conoce perfectamente. Él no necesita que usted le cuente a Él cómo usted se siente. Dios, dice acá, desde lejos, comprende nuestros pensamientos. Él no es un medium que puede leer lo que usted piensa. No, Él comprende sus pensamientos. Él los comprende perfectamente. En un simple acto, Él tiene frente a su mente todo lo que usted piensa, todo lo que yo pienso, cómo me siento. ¿Sí? Desde lejos Él comprende, Él capta, Él sabe, ¿sí? Él sabe lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, absolutamente todo, ¿sí? Él incluso nos observa cuando descansamos. Cuando descansamos, Él está con nosotros, ¿sí? Él sabe que estamos cansados, Él sabe que muchas veces los días nos superan. Él sabe que muchas veces cargamos con cosas que hasta nos cuesta hablarlo con nuestras personas más queridas, más cercanas y de mayor confianza. Y Él está ahí. Él está ahí cuando descansamos, cuando esas cargas nos perturban en nuestros sueños. Él está ahí, Él las comprende. Él comprende nuestro camino en el día y Él comprende nuestro descanso. Y Él los conoce a todos, absolutamente a todos, ¿sí? Él nos conoce tan bien, ¿sí? Que aún antes de que nosotros vayamos a decir algo, Él no solamente sabe lo que vamos a decir, Él sabe lo que nos mueve. Él sabe lo que pensamos, lo que sentimos. Él sabe si lo que dijimos lo dijimos porque estamos gobernados por el enojo, si lo dijimos porque quisimos dar una palabra de aliento, si lo dijimos para herir a alguien, para mandar una flecha. Él lo sabe, Él conoce nuestras palabras.
Él conoce nuestras acciones aún antes de que las vayamos a hacer. Su conocimiento de nosotros es un conocimiento perfecto, perfecto, completo, completo. No hay dimensión de nuestra vida que Él no conozca. No hay. ¿Vieron? Dice, por detrás, por delante me ha acercado, encima de mí pusiste tu mano. No hay. Por todos lados Él nos conoce perfectamente. Por todos lados. Cada dimensión de nuestras vidas, Él la conoce perfectamente. Él la conoce perfectamente. ¿Sí? En otras palabras, estamos acorralados, estamos atrapados, estamos completamente indefensos ante los ojos del Señor. Ante los ojos del Señor. Eso es lo que significa, o mejor dicho, esa es una de las consecuencias de lo que nosotros llamamos la omnisciencia del Señor. Omnisciencia. ¿Qué significa que Dios es omnisciente? Significa en pocas palabras, ¿sí?, que Dios se conoce perfectamente a sí mismo y conoce perfectamente todo lo que Él creó y todas aquellas cosas que son posibles. Tiene un conocimiento perfecto de sí mismo, ¿sí?, de sí mismo, y de todo lo real y todo lo posible. Eso es lo que significa que Dios lo conoce todo. Por eso es que Dios nos conoce perfectamente a nosotros. Por eso nos conoce. Por eso no podemos escapar de Él. Fíjense, si estamos frente a un ser capaz de conocer completamente lo infinito, valga la contradicción, ¿sí?, capaz de conocer perfectamente lo infinito, mejor dicho, eso implica que este Dios nos va a conocer perfectamente a nosotros. Este Dios nos va a conocer perfectamente a nosotros, ¿sí? Dios en un acto sencillo, en un acto simple, sin necesidad de aprender, sin necesidad de ir a ninguna universidad, sin necesidad de ir progresando e ir creciendo en su entendimiento, Él conoce absolutamente todo. Él se conoce perfectamente a sí mismo. Él conoce perfectamente su gloria, su majestad. Él es capaz de abarcar con su mente la eternidad que hay en Él. Él es el único que puede hacerlo. Cuando nosotros empezamos a escuchar, a estudiar la palabra o a escuchar acerca del carácter de Dios, enseguida nuestra mente empieza a navegar en medio de laberintos de misterios. Está llena de misterios. Para Dios no hay misterios. Dios se entiende perfectamente cómo es Él y cómo funciona su ser. Dios lo entiende. Y en consecuencia Dios es capaz de entender perfectamente todas las cosas reales que Él ha creado. Él ha creado un mundo maravilloso, un mundo complejo, un mundo lleno de misterios. Y Él es capaz de conocer cada rincón minúsculo de este universo. Él conoce lo que muestra el microscopio y Él conoce lo que muestra el telescopio. Perfectamente. Perfectamente, lo infinitamente pequeño, lo infinitamente inmenso. Y Él es el Dios que conoce aquellas cosas que también son posibles, aquellas cosas que son posibles, que quizás nunca van a suceder, pero Él las conoce. Él conoce cada bifurcación en el camino, los famosos ¿qué hubiera pasado si? Él los conoce todos y Él gobierna con sabiduría este universo. Y David, abrumado por este conocimiento, él se dio cuenta lo que significaba para él que Dios fuera omnisciente. ¿Qué significaba para él? Mi vida está completamente abierta. Mi corazón no se puede esconder de este Dios. No se puede esconder de este Dios. ¿Sí? Mi hermano, Dios no solamente lo conoce a usted porque ha convivido con usted todos estos años. Dios lo conoce a usted, ¿sí?, porque Él es Dios. Él no aprendió a conocerlo. Él no lo conoce solamente por la relación que tiene con usted. Él lo conoce porque Él es Dios. Pero David no solamente pone su esperanza en el Dios que lo conoce
perfectamente, sino que en segundo lugar, en la segunda estrofa, Él nos muestra que Él pone su esperanza en el Dios del cual Él no puede escapar, en el Dios del cual Él no puede huir. La segunda estrofa del versículo 7 al versículo 12, Él se pregunta, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Dice, si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si pienso, si digo, las tinieblas me van a envolver. La luz a mi alrededor va a ser noche. Dios no me va a ver. Él dice, ni aún las tinieblas son oscuras para ti. Y la noche brilla como el día. No hay dónde escapar. El Dios que nos conoce perfectamente, el Dios omnisciente, es también el Dios omnipresente. Omnipresente. El Señor de quien no me puedo escapar. De Él no me puedo escapar. Señor, dice David, no solamente me conoces, sino que me perseguís. Sino que me perseguís. Cuando yo pienso que estoy escapando, estás varios pasos adelante mío, ¿sí? No solo estoy en tu mente todo el tiempo, estoy frente a tus ojos todo el tiempo. Estoy frente a tus ojos. Cuando quiero huir avergonzado por las cosas que hago, cuando quiero escapar, ¿sí?, bajo el peso de la culpa por mis pecados, cuando nos convertimos en fugitivos como nuestros primeros padres y nos queremos esconder, o a veces simplemente cuando la frustración hace que queramos dar rienda suelta a la queja, a la indignación, a la incredulidad, cuando la ansiedad nos gobierna, no tenemos a dónde escapar. El único que puede salvarnos de ese lugar es el Dios de quien muchas veces queremos escapar. ¿Sí? Entonces somos llamados por este salmo a cantar o a exclamar con David, ¿a dónde voy a huir de tu espíritu? ¿A dónde? No tengo a dónde escapar. No hay respuesta para esa pregunta, mi hermano. O mejor dicho, la respuesta es a ningún lugar. ¿A dónde voy a ir de tu espíritu? A ningún lugar. ¿Usted quiere subir al cielo? No se puede. ¿Usted quiere ir al infierno? Ahí también está Dios. Ahí también está Dios. ¿Quiere irse hasta la isla más solitaria, más pequeñita, rocosa y aislada? Ahí se va a encontrar cara a cara con el Señor. Cara a cara con el Señor. ¿Sí? Nuestro deseo de huir siempre se va a frustrar. Siempre se va a frustrar. No hay dónde esconderse, no hay dónde escapar, no hay. Yo no puedo ni siquiera agachar mi cabeza y tapar mis ojos para evitar estar cara a cara a la luz del rostro del Señor. No puedo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Él siempre está. Él siempre está, aunque ponga mi cabeza en un pozo como el avestruz, desde ese lugar Él me va a mirar a los ojos y me va a hacer ver que Él está conmigo. No hay donde escapar de su presencia, no hay. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Ahora, ¿qué significa que Dios es omnipresente? De nuevo, en pocas palabras, significa que Dios está perfectamente presente en todo lugar del espacio al mismo tiempo con todo lo que Él es. Con todo lo que Él es. ¿Sí? Dios, a ver, pongámoslo de forma negativa. Dios no es un ser tan grande que Él está en todos lados. Y una parte de Él está acá, y Él es tan inmenso que otra parte de Él está en otro lado. No, Él con todo su ser está en todos lados. Con todo su ser. Todo lo que Él es está acá, y todo lo que Él es está en cada diminuta parte del espacio. Él no tiene limitaciones de espacio, mi hermano, no tiene limitaciones físicas. Dios no tiene partes, no es que una parte de Él está acá, otra parte de Él allá, otra allá. Dios no tiene partes, ¿sí? Él está con todo lo que Él es perfectamente en cada sitio
del universo que Él ha creado. ¿Sí? Y no, este salmo lo que nos enseña es que esta doctrina no está diseñada para que nosotros filosofemos y especulemos. Está diseñada para ponernos cara a cara con Dios en cada lugar en donde nosotros caminamos, en cada uno de nuestros caminos. Para eso está diseñada, ¿sí? Si usted, como dice acá David, toma las alas del alba, si usted se monta al sol en su camino que de punta a punta, del este al oeste, intentando ir más alto que el Señor, intentando ir más rápido que el Señor, usted no va a poder escapar de Él. Usted no va a poder escapar de Él. ¿Sí? Temamos delante del Dios verdadero. Temamos porque sabemos que nunca estamos ocultos frente a sus ojos, de sus ojos. Demos gloria y reverenciemos a este Dios que siempre está acá con nosotros, con todo lo que Él es, con su santidad, con su justicia, con su bondad, con su misericordia, con su amor, con su autoridad. Él con todo lo que Él está. Él está acá con nosotros. Dios nos acompaña desde, como dijimos al principio, desde el instante en que fuimos sembrados en el vientre de nuestra madre hasta que demos nuestro último suspiro. Él va a estar con nosotros, ¿sí? Él no nos deja en soledad. Él no nos deja en soledad. En este mundo lleno de enemigos del Señor. En este mundo lleno de hostilidad. En este mundo que sabe conectar con nuestra maldad. ¿Bien? No pensemos que el único malo acá es lo que hay afuera. Lo malo que hay afuera sabe conectar muy bien con lo malo que llevamos dentro. ¿Sí? Y en este mundo en donde está lleno de impíos que saben conectar con nuestra impiedad, en este mundo nosotros necesitamos un Salvador que esté con nosotros en cada paso de nuestra vida. Nosotros necesitamos un Redentor que nos transforme y trate con nosotros en cada uno de los pasos que vamos dando, en cada instante, en cada momento. Eso es lo que David estaba viendo. David estaba viendo, ¿sí?, que este Dios a quien él estaba orando era un Dios en quien él podía confiar, era un Dios que sabía que lo podía ayudar en sus luchas contra este mundo de pecado y contra su propio pecado, porque era un Dios que lo conocía perfectamente y que lo acompañaba en cada momento de su vida. No podía escapar de él. Y lo conoce. Entonces, en lugar de huir, en lugar de dar vuelta su corazón, dar la espalda con su corazón a este Dios, él se refugia. Él se refugia en este Dios. Pero en tercer lugar, ¿sí?, hay algo más que David dice acerca de este Señor. Que Él es el Dios que lo diseñó a David. Lo diseñó. Esa es la tercera estrofa, versículos 13 al 18. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias. Porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo, dice, cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si los contara serían más que la arena y al despertar aún estoy contigo. ¿Sí? Dios diseñó a David. Dios lo conoce perfectamente, Dios lo acompaña perfectamente. Y David dice que esto es cierto porque Dios lo creó, Dios lo diseñó. ¿Sí? Fíjense que acá, en estos versículos,
David se da cuenta de que Dios tiene una relación con él que trasciende incluso los años que desde que David lo conocía al Señor. Señor, yo te conozco. Quizás David lo conocía de muy chiquitito. Sus padres lo criaron en la ley del Señor, le enseñaron a adorar al Dios de Israel. Pero el Señor lo conocía a David y el Señor se relacionaba con David desde mucho antes. Desde mucho antes. Tus ojos vieron mi embrión. En la oscuridad del vientre de su mamá, cuando quizás ni siquiera su mamá sabía que estaba David ahí, en ese momento los ojos del Señor miraron con amor a David. Lo miraron con amor. Desde ese momento, el Señor, con amor y con dedicación personal, formó a David, formó su cuerpito, formó su mente, le dio la salud que le dio. Y no solo eso, desde ese mismo instante en que David nació, Dios ya tenía su vida entera frente a sus ojos. Todas las cosas estaban escritas en tu libro antes de que sucedieran, dice David. Ese es el grado de conocimiento, de intimidad y de amor que el Señor tuvo con David desde el principio. Desde el principio. Esto es cierto acerca de cada una de las criaturas del Señor. Esto es cierto, Dios conoce perfectamente a cada uno de los seres humanos que Él crea. Y Dios, como dice el apóstol Pablo, ha fijado los límites de su habitación. Los ha fijado. Desde acá hasta acá. Va a nacer y va a terminar su vida acá. Y dice el apóstol Pablo, para que lo busquen. Para que lo busquen. Para eso. Dios nos dio la vida para que lo busquemos. ¿Sí? ¿Quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Qué clase de ser es este ser? Nosotros podríamos ponernos a filosofar y especular, miren hermanos, por toda la eternidad acerca de quién es este Dios. ¿Sí? Montañas de libros se han escrito intentando descifrar el carácter de este Dios. ¿Sí? Y por el otro lado, por el contrario, este Dios, en un acto sencillo, nos conoce. Perfecta y completamente, sin error. Sin error. Nos acompaña, porque Él nos diseñó, porque Él nos creó. Él nos creó. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos en este mundo entonces? Esperanzados y confiados y creyendo en un Dios así. ¿Cómo vivimos? Yo comencé esta predicación diciéndoles que nosotros podemos reaccionar de dos maneras, ¿sí? Y que eso depende de cómo querramos seguir relacionándonos con nuestra maldad. Para todos aquellos de ustedes que quieran vivir en sus pecados, que amen su maldad, estas son malas noticias. Estas son malas noticias. ¿Qué cosa puede haber más atemorizante para un culpable, ¿sí?, que saber que su juez, además, es el testigo? ¿Qué cosa puede haber más atemorizante? Que no hay dónde escapar. Que no hay dónde escapar. Que no hay forma. Que no hay forma de ocultar nuestra vida y nuestro corazón delante de los ojos de este Dios. Si ustedes quieren vivir en sus pecados, ustedes tienen que saber que esta es la verdad. Y fíjense, David, viendo un mundo lleno de enemigos del Señor, él dice: oh Dios, si tú hicieras morir al impío, apártense de mí hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente, y tus enemigos que toman
tu nombre en vano, que toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti, los aborrezco con más profundo odio y se han convertido en mis enemigos. ¿Por qué David sentía eso hacia estas personas? No es porque le habían hecho daño a él, sino porque eran enemigos del Señor. Esta oración, esta expresión de rencor y de odio de David hacia estas personas, no es porque le hicieron daño a él, es porque eran enemigos del Señor. Hablan contra ti perversamente, dice. Hablan contra ti perversamente. Te aborrecen, Señor, te aborrecen. Se levantan contra ti. Se levantan contra ti. Por eso son mis enemigos, dice David. Dice David. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto acá de David? El punto acá de David, ¿sí? Y donde tenemos que tener cuidado nosotros, no es solamente el desprecio hacia los pecadores. David está mirando a los pecadores, está despreciando su enemistad contra el Señor, está despreciándolos a ellos por haberse convertido en enemigos del Señor, pero hay un miedo en el corazón de David. Hay algo que él sabe cuando ve a los enemigos del Señor. Él sabe que en su interior habita la misma maldad y la misma enemistad. Él lo sabe. Él lo sabe. Y esto no me lo estoy inventando. Esto es lo que dice versículos 23 y 24. Por eso David ora diciéndole al Señor, Señor, escudriñame y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes y ve si hay en mí camino malo. Fíjense que este salmo, hay algo muy curioso acá. Termina con David pidiéndole algo al Señor. Pidiéndole, escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Pero lo curioso es que lo que le está pidiendo al Señor es algo que David ya dijo que el Señor hace. Así empezó el salmo. Oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Y termina diciendo, Señor, escudriñame y conoce mi corazón. Escudriñame y conoce mi corazón. Entonces, ¿Él me conoce o le tengo que pedir que me conozca? ¿Él me escudriña o le tengo que pedir que me escudriñe? ¿Por qué David hace esta oración al final? ¿Por qué David hace esta oración al final? Porque él necesita que Dios le revele cómo es realmente él. Por eso hace esta oración. Dios conoce el corazón de David. Dios conoce el corazón de David mejor de lo que David conoce su corazón. Y Dios conoce sus corazones mejor de lo que ustedes los conocen. Dios es capaz de entender, interpretar y de explicar todo lo que hay en su interior mejor de lo que ustedes pueden hacerlo. Como siempre decimos, nosotros sabemos que tenemos puntos ciegos, que hay cosas de nosotros mismos que no vemos. Pero Dios las conoce, Dios las ve. ¿Sí? Dios conoce aquellos pecados, debilidades, ¿sí? Aquellas falencias en su carácter a las que usted está tan acostumbrado que ya ni siquiera las ve. Dios las conoce perfectamente. Dios las conoce perfectamente. Y nuestra necesidad, la única diferencia que hay entre los enemigos del Señor y aquellos que son de Cristo, no es que estos sean mejores que aquellos, sino que es la obra de Dios. Es la gracia de Dios en la vida de unos. Y cuando David le pedía a Dios, Señor, escudriñame, conocé mi corazón, ¿sí? Dice, y ve si hay en mí camino malo. Señor, yo sé que me puedo desviar de mi camino, que puedo irme tras mis pecados y puedo irme sin darme cuenta. Yo lo sé. Yo sé que puedo endurecer tanto mi conciencia, que hay tanta maldad en mí que puedo cometer
tanta enemistad, Señor, contra vos, en la que puedo estar involucrado, ¿sí? Y que de la que no me voy a dar cuenta. Yo lo sé, yo soy consciente de que soy un pecador. Yo estoy consciente de que mis caminos son malos. Son malos. Yo necesito que el Dios que me conoce mejor que nadie, yo necesito que el Dios que puede entenderme, que puede armar todas las piezas del rompecabezas de mi ser, que este Dios venga y me rescate de esos malos caminos y me guíe en el camino eterno. Yo necesito ser rescatado. Yo necesito, y el único que puede rescatarme es el Dios que me conoce y es el Dios que está conmigo cada día de mi vida. Eso es lo que está pidiendo David. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros debemos pedir. Esa es la forma en la que nosotros debemos relacionarnos con el Dios omnisciente y omnipresente. ¿Sí? La doctrina de la omnisciencia de Dios, la doctrina de la omnipresencia de Dios, no es una doctrina enciclopédica, no es una definición que tenemos que aprender para poder tener la sana doctrina acerca de quién es Dios. Es más que eso. Sin duda es eso, pero es más que eso. Es una verdad acerca de Dios que va a venir a rescatarnos cuando nosotros estemos en la oscuridad de nuestra mente, cuando estemos nublados, cuando nuestra cultura, cuando nuestras costumbres, cuando las personas con las que nos rodeamos hayan metido tanto de su manera de vivir, de su cosmovisión en nuestra mente y en nuestra vida, que ya nuestros ojos estén con telas de araña, que tengamos cataratas, no veamos bien y nos desviemos en caminos de maldad sin ni siquiera darnos cuenta. El único que puede venir a rescatarnos, el único que puede venir a poner orden en ese corazón desordenado por el pecado, es el Dios que mejor nos conoce. Es el único que nos conoce perfectamente. ¿Y cuál es el peligro del cual nosotros tenemos que evitar? El peligro a escapar, a querer huir de ese Dios. El peligro a querer huir. Que eso es lo que nosotros experimentamos muchas veces cuando no queremos confesar nuestros pecados al Señor. Cuando nosotros queremos seguir viviendo en la maldad que sabemos en la que estamos viviendo. Cuando queremos seguir conservando nuestros pecados. Jesús vino para que este Dios que conoce perfectamente de pe a pa cada detalle de nuestra vida y cada uno de nuestros pecados, no se convierta en nuestro juez, sino en nuestro Salvador. Para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Jesús vino para cargar con nuestros pecados de tal manera que podamos, y esto es asombroso, esto si no lo dijera la Escritura, pensaría que es hasta irreverente. Pero Jesús vino para que podamos ver sin culpa y a los ojos a nuestro juez, aún a pesar de nuestros pecados. Para que no haya condenación. Para que no haya condenación. Todos hemos pasado por la vergonzosa experiencia de estar parados con culpa frente a otra persona. Persona a la que lastimamos, a la que traicionamos, a la que ofendimos. Y todos tenemos la misma reacción, agachamos la cabeza. No queremos mirar porque sabemos que somos culpables. Porque sabemos que hemos sido sorprendidos en nuestra falta. A esa misma persona, antes que nos hubiese sorprendido, no teníamos problema de mirarla a los ojos. Pero cuando nos sorprendió nuestra falta, no podemos levantar la cabeza. Jesús murió para que nosotros podamos mirar por toda la eternidad el rostro de Dios. A pesar de que Dios conoce perfectamente cada detalle de nuestra vida. A pesar de que Él tiene todas las evidencias y todas las herramientas para condenarnos por toda la eternidad, Él prefirió castigar a su Hijo en lugar de castigarnos a nosotros. Y hoy nos recibe. Hoy nos recibe. El Dios clemente y misericordioso. Ese Dios, ahora podemos clamarle a Él y pedirle que nos examine, pedirle que nos conozca, pero para que nos rescate
diariamente de nuestros pecados. Ya no hay condenación, sino que Él es nuestro Salvador cada día de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra y te damos muchas gracias, Señor, por el consuelo que hay cuando nos acercamos a conocerte, Señor, en tu palabra. Señor, muchas gracias porque a pesar de que tenías infinidad de razones para condenarnos eternamente, nos diste un Salvador y hoy nuestra esperanza está puesta en Él, Señor. Señor, oramos junto con David. Escudriñanos y conocé nuestros corazones, Señor. Conocé de cerca nuestros pensamientos. Mostranos, Señor, si hay en nosotros camino de maldad. Mostranos, Señor, y guíanos en el camino eterno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.